Muy buen día. Bienvenidos a su programa Esa Noche Presenta TV, transmitiéndose desde Guadalajara, Jalisco. Su servidor Gerardo Sandoval le da la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy me encuentro con grupo completo. Bienvenido, Toño. Buen día a ti, Gera, buen día, Rafa, y buen día a todo nuestro querido auditorio. Gracias una vez más por la invitación. Y el otro integrante del grupo, Rafael Hernández Camacho y Rivera. Bienvenido, carnalote. Gracias. Bienvenido, hermanito. Estamos. Pues, ¿dónde nos encontramos, Toño? Pues nos encontramos en la parte noroeste del antiguo Hospital Civil, específicamente en lo que hace muchos años era el leprosario. Lugar mítico. En efecto, Gera, mítico, y actualmente convertido en un espacio muy fuera de lo común. Muy agradable. Y agradable. Muchísimas gracias al compañero Nazaret Montoya, que nos facilitó las instalaciones para poder transmitir este programa desde este recinto hermoso, que exactamente aquí a nuestras espaldas se encuentra el famoso Panteón de Santa Paula, mejor conocido como el Panteón de Belén, que ya tuvimos el gusto de haber estado ahí. Sí, y que tenemos pendiente un programa. Exactamente. Estamos en la esquina de la calle que viene siendo el liceo. Belén y Tenerías. Belén y Tenerías. Sí. En la esquina de Belén y Tenerías. O sea, aproximadamente unos 50 metros, ¿no? Está Sí. pasar a la puerta de acceso. Les ponemos imágenes de dónde nos encontramos. Pues, Toño, Gera, queda pendiente los otros 15 personajes de los cuales hablas en tus 2 libros de historia. sí, Gera. Quedan pendientes 12 varones y 3 damas. 12 varones y 3 damas, en efecto, Gera, sí. Que son los que vamos a abordar hoy, más aparte 3 curiosidades de la historia. ¿Alguna duda, carnalote? Pues a mí me gustaría que abundaras con don Venustiano Carranza. Carranza. Con todo gusto, pues, abriendo el programa ya con el primer personaje. Claro que sí, hermanito. En vida llevó por nombre completo José Venustiano Carranza de la Garza, quien nace el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila, y fallece a consecuencia de un asesinato en Tlaxcalaltongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. Sus restos se encuentran en la actualidad en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. ¿Alguna curiosidad, Toño? Bueno, él sí, para empezar, pues fallece de 60 años de edad y él, la historia lo ha, pues, estereotipado en cierta forma, que fue el creador de la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige. Pero lo curioso es que en su tiempo él no quería otra constitución, sino que simple y sencillamente se hicieran algunas modificaciones a la Constitución de 1857, cuando Juárez. Entonces, pues, esa es una de las curiosidades muy significativas, porque, bueno, insisto, nos dicen que gracias a él, en el gobierno de él, se instituye eso del 5 de febrero, que por cierto acaba de pasar el día de ayer, y pues simplemente era modificarla. Él no era muy de acuerdo en que se realizara una diferente, una nueva. Esa es una de las curiosidades de este personaje. Amén de otras más. Por ejemplo, con problemas que tuvo con un grupo de políticos, entre ellos Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, precisamente en 1920, es que él
traslada todo su gobierno en 60 vagones de ferrocarril. Lo que quería era trasladarlos a Veracruz porque estaban ya los problemas muy severos entre este grupo que estaba en contra del gobierno de Venustiano Carranza, y él, para proteger, se va con archivos, con dinero inclusive, Oro, ¿no? con oro, Y ahí viene monedas de plata la palabra también. que decís, te lo estás carranceando, ¿no? Porque agarraron ese tren o pasó Exactamente. algo así. De ahí viene, bueno, yo tengo a lo mejor equivocadamente El dato. el dato, pero cuando decían, oye, te lo quieres carrancear, es que te lo quieres, porque fue muy sonado eso que se llevaba en tren todo. Sí, Como se llevó los oros, los dineros, y decían, pues te lo andas carranceando, con un sinónimo de hurtar, ¿verdad? Pues, Toño, sí, Jera. pasamos a otro parteaguas de nuestra historia, otro personaje que ha sido fundamental para el desarrollo de este país. Sí, pues hablamos nada más y nada menos que de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Me imagino que dentro de los personajes de la historia de nuestro país es de los más conocidos y de los que más se hablan. Él, Para bien y para mal. para bien Sobre y para todo mal, para mal. sobre todo para mal. Él nace un 15 de septiembre del 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, Oaxaca. Fallece el 2 de julio de 1915 a la edad de 84 años en París, Francia. Que cuenta la leyenda, ya siguen sus restos. En efecto, Gerard, siguen allá los restos de este personaje, hasta donde hemos sabido. Que por cierto, ya se cumplieron hace un par de años la vigencia de tener los restos de Porfirio allá en este panteón de Montparnasse, en París. Y dentro de las curiosidades que se pueden abordar de este personaje es que cuando se fue desterrado de aquí, de nuestro país, en 1911, nada más y nada menos vive en el mejor hotel de esa bonita ciudad, en el Astoria, en el 5º piso, durante casi, fíjense nada más, durante casi 3 años. Y durante todo ese tiempo estuvo pagando a razón de 4.500 francos al mes, cantidad muy fuerte para aquellos años. Incluso para estos. Incluso para esto, en efecto. Carnal, que yo tengo una idea de lo bueno de Porfirio Díaz, yo creo que muchos van a coincidir conmigo, que industrializó tanto el país, que yo pienso que parte de la revolución que hicieron fue el miedo que le tenían a México. Por tanto, como se metieron mucho los Estados Unidos, probablemente Francia y Alemania, pues también, que se industrializó tanto México que ellos tenían necesidad de parar a México. ¿Y cómo paramos a un país que lo industrializa tanto en Porfirio Díaz? Pues haciéndole una revolución para que no progrese. Entonces, es una opinión propia que yo tengo, como que le tuvieron miedo a México e hicieron la revolución para quitarle la industrialización y parar a México. Es una de las teorías que siempre se ha dicho, porque se metieron, pues, y aparte, pues, lo que decían que, pues, a los trabajadores, a los obreros los habían castigado demasiado. Pues eso Pero fue. como que fue lo que le faltó a Porfirio Díaz, ser más populista, o cambiar un poco de cobrarle más a los ricos y comenzar porque era a lo mejor la siguiente etapa que no la alcanzó, pero pues hubo mucha intervención extranjera en eso de la revolución. ¿Algún otro dato? Toño? Indiscutiblemente que él, en la etapa de su gobierno, que fueron promediando 30 años, hubo prosperidad económica, pero pues desarrollo exactamente, pero lamentablemente la clase necesitada, la clase marginada, pues le padeció bastante, le sufrió muchísimo, hubo mucho analfabetismo para empezar, había mucha carencia en este tipo de personas de nuestro país.
Y bueno, sí trajo prosperidad en cierta forma Porfirio Díaz, pero pues lamentablemente a la mayoría de la población no le fue bien desde el punto de vista económico y hasta cierto punto, pues en otros aspectos que no quiero abundar porque nos quedan mucho más personajes. Pero algo que también quiero destacar dentro de las curiosidades de este actor de la historia es que fue también accionista de una empresa petrolera muy importante de los Estados Unidos. Otro de los personajes que sin duda me gustaría que abundaras un poco es Obregón. Con todo gusto, Rafa. Álvaro Obregón Salido, que llevó por nombre este gran revolucionario, nace el 19 de febrero de 1880 en Hacienda de Siquisiba, en Navojoa, Sonora. Es asesinado el 17 de julio de 1928 en la Ciudad de México, específicamente en el restaurante que llevó por nombre La Bombilla. Sus restos se encuentran en la actualidad en Guatabampo, Sonora. Allá siguen, muchas personas creen que está en el Monumento a la Revolución. No, él está allá en Guatabampo, Sonora, donde se encuentran sus restos. Y además, él fallece a la edad de 48 años. Joven. Joven, en efecto que era joven. Y pues, dentro de las curiosidades, es que... ¿Fue de los que menos hurtó el país? Pues mira, Gera, porque nomás podía robar con una mano. Es lo que dicen. Él pierde su mano derecha y parte también de su antebrazo en una batalla en donde la mayoría de personas lo ubica como Celaya, pero no, fue en Santana del Conde, muy cercano a Celaya, muy cercano también a León, Guanajuato, pero no con un cañonazo, sino con una esquirla de granada que le destroza prácticamente esa extremidad, y de ahí en adelante se le conoció como el Manco de Celaya. El Manco de Celaya. Entonces, dentro de las curiosidades también está el que al momento de realizar la autopsia a Álvaro Obregón, los médicos se sorprenden porque ven que su corazón está bastante afectado, por lo cual determinan que muy probablemente no hubiera terminado su siguiente mandato, que iba a gobernar de 1928 a 1000. Era el que instituyó de que ya a partir de ese mandato que iba a tener, porque ya había tenido uno anterior de 1920 a 1924. Fuera de sexenios. Y de 1924 a 1928 estuvo Plutarco Elías Calles. Entonces, a partir de 1928 hasta la 1934 ya iba a ser el primer sexenio, que se sigue dando hasta estos días. Bueno, entonces, oficialmente, porque a lo que dicen en ocasiones siguen siendo el poder detrás del poder. Sí, oficialmente, bien lo dices, Gera. Entonces mencionaban que no hubiera terminado su mandato del 28 al 34 por esa problemática tan severa que traía ya en su corazón. Y esta es una de las curiosidades muy significativas en este actor de la historia de nuestro país. Toño, pues otro personaje que poco se habla de él, pero también muy importante y trascendente en la educación aquí en México, José Vasconcelos. Bueno, José María Albino Vasconcelos Calderón nace el 27 de febrero de 1882 en Oaxaca, Oaxaca. Fallece el 30 de julio de 1959 en la Ciudad de México a los 77 años. Actualmente sus restos se encuentran en una de las capillas de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Y dentro de las curiosidades que puedo abordar de este personaje es que precisamente cuando Álvaro Obregón fue presidente de 1924 a 1920 a 1924, entre ambos acuerdan, porque José Vasconcelos fue el secretario de Educación, fue el primer secretario de Educación, acuerdan que el 30 de abril de cada año en este país se iba a celebrar a partir de ese año, 1924, el Día del Niño. Acción que todavía se sigue dando hasta estos momentos. Toño. Sí, Gera. En el orden me brinqué, Plutarco Elías Calles. Pues sí, el jefe máximo, como por ahí le bautizaron, llevó por nombre Francisco Plutarco Elías Campuzano.
Él nace el 27 de septiembre de 1877 en Guaymas, Sonora. Fallece el 19 de octubre de 1945 a la edad de 68 años en la Ciudad de México. ¿Alguna curiosidad? Claro que sí. Dentro de las curiosidades que podemos encontrar con este protagonista es que en 1925, cuando él era presidente de México, él ordena que los restos de los personajes que habían participado en la lucha por la independencia de la Catedral Metropolitana se trasladaran al Ángel de la Independencia, mismos que todavía siguen estando ahí. Pero de todos los personajes que sacaron sus restos de esta catedral, pide de una manera muy particular y hasta cierto punto un tanto sigilosa que el cráneo de Guadalupe Victoria se lo entregaran. Se preguntarán por qué. Bueno, en efecto sí lo hicieron, se lo entregaron, pero porque él practicaba el espiritismo y la idea era que en una sesión o en varias sesiones, teniendo el cráneo de Guadalupe Victoria frente a él, pudiera, pues podemos decir, describir o descubrirle o comentarle cómo había sido su gobierno y contarle algunos secretos para poder mejorar él el gobierno que estaba teniendo vigente. ¿Y por qué Guadalupe Victoria? Porque precisamente 100 años atrás, Guadalupe Victoria, quien fue el primer presidente constitucional de nuestro país, estaba fungiendo como tal en el país. Entonces, esa era la idea. El segundo personaje que hablamos que eran asiduos al espiritismo. Sí, el otro fue Madero. Exacto. Que lo vimos en el primer programa, sí, que fue del sábado anterior. Sí, y nada más, si me permite nada más aclarar, porque hace un momento mencioné que Álvaro Obregón iba a ser presidente de 1928 a 1934, es porque en ese entonces sí se podía o sí se permitía el que un presidente que ya había fungido, nomás mientras no fuera 2 veces continuas o seguida, podía llevar a cabo el ser el mandatario de este país. Entonces, Álvaro Obregón ganó las elecciones. No des ideas. Ganó las elecciones y bueno, pues iba a gobernar, como lo dije hace un momento, de 1928 a 1934, siendo el primer sexenio, como lo comentábamos hace un momento. Fíjate, Toño, qué curioso que esos dos contrincantes, Madero, también era espiritista. Sí. Sí. Y lo conocían precisamente, hermanito y carnal, como Arjuna. Siguiente personaje. Otro personaje bonito, el Tata Lázaro. El Tata Lázaro. Ídolo máximo de Michoacán. Bien, este junto con Tatabasco. Lázaro Cárdenas del Río. Si me permites, sí, estamos hablando un personaje trascendente, Tatabasco. Y aquí donde nos encontramos, estamos sobre un terreno que fue propiedad, porque tengo entendido lo compró con sus propios recursos, de Fray Antonio Alcalde. Sí, él fue promotor para que todo este complejo, pues podemos llamar, para dar salud a los necesitados. Y buen descanso. Y buen descanso, exactamente. Fue idea y patrocinio, en gran parte, de Fray Antonio Alcalde Barriga, como bien lo mencionas, Gera. El fraile de la Calavera. El fraile de la Calavera. Bien, pues Lázaro Cárdenas del Río nace el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán. Fallece el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México a los 75 años de edad. Y a él se le conoce, si recuerdan, prácticamente porque fue el que expropió el petróleo. Pero esto, dentro de las curiosidades, es entrecomillado porque Lázaro Cárdenas jamás llevó a cabo la expropiación petrolera. Se preguntarán, ¿por qué no? Pues simple y sencillamente porque dentro de los artículos de la Constitución de nuestro país, el artículo 27, para ser exacto, menciona que todo aquello que se encuentre dentro del subsuelo de nuestro país, además de otras cosas más, obviamente, pertenecen a y son propiedad de la nación. Por lo tanto, el petróleo que es extraído del subsuelo nunca dejó de ser de México. Exacto. Entonces, por lo tanto, no se expropió.
Sí, lo que sí se expropió fueron la maquinaria, los edificios, los oleoductos, el mobiliario y también los vehículos de las empresas extranjeras que tenían aquí trabajando ahora sí que el petróleo que se extraía de las entrañas de nuestro país. Ahora les hago una pregunta a los dos. Ese bello estado de Michoacán de Ocampo, que mucha gente ignora, que su nombre real es Michoacán de Ocampo, ha sido gobernado por 3 generaciones. Lázaro Cárdenas del Río, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Lázaro Cárdenas Batel. ¿Algún otro estado ha sido con estas características gobernado por 3 generaciones distintas? Pues era cuestión de revisar, Jera, pero se me haría un tanto difícil. Y a mí también. Se me haría un tanto difícil porque sí. Realmente... Para 2 es difícil. Sí, para 2 es difícil. Para 3 ya no se diga. Y si me permiten, Jera y Rafa, quiero mencionarles otra curiosidad que en un momento dado la abordamos cuando hablamos de Guadalajara. Y resulta que Lázaro Cárdenas vivió aquí en Guadalajara durante muchos años. ¿Y por qué? Antes de que él se enrolara en la milicia, él trabajó en una fábrica de cerveza que se encontraba frente al Parque Morelos, antiguamente llamado Alameda. Lo que en las instalaciones de que hace mucho tiempo era Maxi Calzada, después fue Gigante, Soriana Calzada, que está en la esquina de Calzada Independencia Norte y la de Esteban Alatorre. Allí estaba la cervecería La Perla, obviamente abarcaba más espacio, y ahí trabajó Lázaro Cárdenas durante algún buen tiempo, no sé si fueron 2 o 3 años. Por consiguiente, pues Lázaro Cárdenas vivió aquí en La Perla Tapatía, de la cual él en algunas ocasiones manifestaba que guardaba muy bonitos recuerdos, y también se le llegó a ver en varias ocasiones visitando de una manera bien tranquila con su esposa, la señora Amalia, por aquí por el rumbo del santuario, esa zona. Pues fíjate, Toño, lo que viene siendo en línea recta, que estaremos a 1 kilómetro de ese recinto donde estás hablando. Exactamente. 1 kilómetro cuando mucho, yo creo. Sí. Sí. Pues bien, este fue el gran Tata Lázaro. Ahora nos vamos a un periodo todavía más antiguo. Sí, Gerard. Moctezuma. Bien, pues nos vamos a Moctezuma, Moctezuma, como también se le llamaba, Moctezuma Xocoyotzin. Él fue el el antepenúltimo emperador azteca y nació en Tenochtitlan en el año de 1467. Fallece ahí mismo en junio de 1520, ya todo lo que parece indicar a manos de los españoles. Moctezuma fallece a los 53 años de edad y pues lamentablemente no se sabe dónde se encuentran sus restos. Y dentro de las curiosidades que se puedo abordar de este gran actor de la historia, y digo gran porque a final de cuentas fue un gran personaje, es que se bañaba de 2 a 3 veces todos los días. Era por demás limpio, y que además el 90% de la población de Tenochtitlan o Tenochtitlán y de todos los pueblos a los que estaba él como emperador o como Tlatoani, el 90% no le conocía su rostro. ¿Por qué? Porque todos cuando se acercaban a él, o antes inclusive de acercarse, tenían que estar con la mirada al piso. So pena de algún castigo. En efecto, así es. Siguiente personaje, Rafa. El águila que cae. Con todo gusto. Nos vamos ahora con Cuauhtémoc, mejor conocido como Cuauhtémoc. Él nace en julio de 1493 en Tenochtitlan, aunque también hay algunas versiones que nació, que él es oriundo de Tlatelolco. Bueno, él fallece el 28 de febrero de 1525 en camino a las Igueras, lo que hoy viene a ser Honduras, precisamente acompañando a Hernán Cortés. Todo parece indicar que Hernán Cortés es quien lo ajusticia, porque ya a esas alturas ya no tenía pues algún servicio importante para los fines que traía el conquistador en estas tierras.
Aproximadamente contaba con 28 años de edad. Y dentro de las curiosidades es que la forma tradicional en que nos han mencionado a Cuauhtémoc es que se le quemaron los pies por medio de brasas, por flama en este caso. Y no fue así. Tanto las manos como los pies fueron quemados, pero con aceite hirviendo. Sobrevivió todavía 4 o 5 años a este tormento que el propio Cortés realizó y simplemente se trasladaba ya con ayuda de otras personas. ¿Por qué? Porque ya no podía sostenerse en pie, porque prácticamente quedaron destrozados pies y manos. Imagínense nada más que tormento, sí, posterior al tormento que recibió quemándole los pies y las manos con ese aceite hirviendo. Cruel que a veces se torna la historia con algunos personajes, y Cuauhtémoc no fue la excepción. Pues, ¿qué te parece si abordamos el siguiente personaje, precisamente el ejecutor de ese castigo, Hernán Cortés? Bien, Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano nace en 1485 en la provincia de Extremadura, en la villa de Medellín, allá en España. Fallece el 2 de diciembre de 1547 en Castilleja de la Cuesta, en España, a la edad de 62 años. Sus restos se encuentran ubicados en la iglesia de Jesús de Nazareno en la Ciudad de México, precisamente a poco más de medio kilómetro de lo que es Templo Mayor. Está este templo donde se encuentran los restos de este personaje, destacado como quiera que sea. Fue cruel, sí, visionario, sí, sanguinario, sí, pero a final de cuentas tenemos México, donde actualmente se ubica por él. Y digo, ¿por qué por él? Porque, bueno, una vez que se quedó destruido Tenochtitlan por orden de Hernán Cortés, le sugerían sus soldados y también sus altos mandos. Él era el mayor, aquí en la Nueva España, el de mayor jerarquía. Pero le sugerían que fuera el que fundara la ciudad que él quería, no en donde estaba Tenochtitlan, sino que fuera, bien pudo ser en Coyoacán, o bien pudo haber sido Tlatelolco, o bien pudo ser en Texcoco. Y él se empecinó y dijo, no, aquí quiero que la ciudad resurja. Y en efecto, donde se encuentra actualmente la Ciudad de México, de una o de otra manera, no quiero decir que por recordar a los mexicas o aztecas, no, simplemente porque él se empeñó en que en ese lugar fuera la fundación de la nueva ciudad. Siguiente personaje, hermanote. Bueno, y cambiando de tiempo, ¿por qué no hablas de la independencia de Allende? Con gusto, mi querido Rafa. Voy a hablar de Ignacio José de Jesús Pedro Regalado de Allende, mejor conocido como Ignacio Allende. Él nace... Acabamos de estar en la casa de Allende, hará no más allá de 3 meses. Sí, era muy a gusto, muy significativo. Sí. Él nace el 21 de enero de 1769 en Villa de San Miguel el Grande, Guanajuato, hoy conocido como San Miguel de Allende. Fallece el 26 de junio de 1811 en Chihuahua a la mínima cantidad de 42 años. Sus restos se localizan en el Ángel de la Independencia. Pueden irlos a visitar, inclusive, no sé si a estas alturas, Gera y Rafa y amigos, todavía se encuentren. Había una urna muy grande en donde estaban los restos de los 4 personajes de la Independencia, cuyas cabezas estuvieron colgadas en la Alhóndiga de Granaditas, sí, que estaban la de Hidalgo, la del propio Allende, la de Mariano Jiménez y la de Aldama. Ahí se podían apreciar. Pues dentro de las curiosidades de este personaje, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no se le ha dado el mérito que merece. ¿Por qué? Porque él fue realmente el iniciador de la inquietud de emanciparse del mando de España. Él fue el que empezó con las juntas conspirativas para poder dar paso a una lucha que permitiera emanciparse ya del yugo español. Entonces él realmente fue
el primero que empieza con estas acciones, y bueno, pues se le ha catalogado a Hidalgo como el iniciador y el padre de la patria. Que tuvieron sus diferencias Hidalgo y Allende. En lo sucesivo así fue, tuvieron sus grandes diferencias, y pues es una de las características que quiero compartir con todos ustedes, además de que era una persona muy honesta, era un extraordinario jinete y era una extraordinaria persona y militar, según las crónicas que se tienen de sus contemporáneos en documentos que hay fidedignos. Pues te parece, Toño, si pasamos con el primer presidente de México. Bien, conocido por todos nosotros como Guadalupe Victoria, José Miguel Ramón Adauco Fernández Félix. Este fue el nombre de Guadalupe Victoria. Él nace el 29 de septiembre de 1786 en San Ignacio Tamazula, provincia de Nueva Vizcaya, hoy estado de Durango. Fallece el 21 de marzo de 1853 en Perote, Veracruz, a los 56 años de edad. Los restos se encuentran en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Y dentro de las curiosidades es que él funda la logia masónica Gran Legión del Águila Negra en el país, y si recuerdan ya también hemos comentado de que algunos otros personajes anteriores todavía a Guadalupe Victoria fueron masones. Acabamos de mencionar a uno, Hidalgo. Hidalgo. Bien. Pues estos son a grandes rasgos características de este gran personaje, nuestro primer presidente constitucional. ¿Y don Nacho Zaragoza? Bien, pues nos vamos con Ignacio Zaragoza Seguín. Él nace el 24 de marzo de 1829 en Bahía Espíritu Santo, Texas, lo que anteriormente pertenecía todavía a nuestro país, y fallece el 8 de septiembre de 1862 en la ciudad de Puebla a la edad de 33 años. Sus restos se encuentran en la ciudad de Puebla, específicamente en el monumento especial en memoria y en honor, por consiguiente, de Ignacio Zaragoza, que se encuentra frente a los fuertes de Loreto y Guadalupe en esta hermosísima ciudad. Dentro de las curiosidades es que él lamentablemente pierde la vida porque tenía la costumbre de ir a visitar a sus soldados heridos, y pues tenía pocos meses de haberse dado la batalla de Puebla, donde ganan al ejército francés, y él se contagia en una de esas visitas a los hospitales para ver a sus soldados, se contagia de tifoidea y él pierde lamentablemente la vida a consecuencia de esto. Por una causa noble, pierde la vida. Por eso se le recuerda con tantísimo agrado y reconocimiento a este ilustre personaje de nuestro pasado. Pues con Zaragoza terminamos los 24 varones que ibas a abordar en esta miniserie de 2 programas. Sí, Gerard. ¿Qué te parece si ahora pasamos con ese bello ser que es la mujer? Y vamos a empezar con una bella dama, la Güera Rodríguez. Bien, enigmática y poco conocida, más bien mal afamada, la Güera Rodríguez. Ella llevó por nombre María Ignacia Javiera Rafaela Feliciana Rodríguez de Velasco, Osorio Barba Jiménez, Bello de Pereira, Hernández de Córdoba, Solano Salas y Garfias. Nace el 20 de noviembre de 1778 en la capital de la Nueva España, actualmente Ciudad de México. Pierde la vida el 1 de noviembre de 1850 en la Ciudad de México a los 71 años de edad. Lamentablemente, los restos de esta hermosa dama no se sabe dónde están. Yo tengo una idea de que muy probablemente en algún lugar de la iglesia de la Profesa, en el centro histórico de la Ciudad de México, cerca de donde vivía, la calle Madero e Isabel la Católica, pueden estar por ahí sus restos en algún lugar que hasta el momento o no han querido decir o no se han dado a la tarea de investigar. Dentro de las curiosidades de esta dama es que precisamente en este templo al que hago mención hay
imágenes, hay dos imágenes, una es de la Virgen la Purísima y otra de la Dolorosa, que según se tiene referencia, es imagen y semejanza de la Güera, de la Güera Rodríguez. Quien la hizo fue el gran Manuel Tolsá. Unos historiadores e investigadores dicen que la imagen es la de la Dolorosa, otros dicen que no, que es la de la Purísima. De todos modos, las dos vírgenes, por cierto, bellísimas, y quien fuera de estas dos vírgenes, están hermosas las dos entonces, que es fiel reflejo de la cara de la Güera Rodríguez. Es dentro de las curiosidades de este gran personaje que también participó y mucho en la independencia y que poco se le ha reconocido. Participó igual o más, no sé qué tanto, como Leona Vicario o como la propia Josefa Ortiz de Domínguez. Leona Vicario, ya la nombraste, sería bueno que... Bien, pues vamos a abordar otra gran dama, María Leona Soledad Camila Vicario Fernández de San Salvador. Ella nace el 10 de abril de 1789 en la capital de la Nueva España, hoy Ciudad de México, y fallece el 21 de agosto de 1842 en la Ciudad de México a los 53 años. Sus restos se encuentran en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Y dentro de las curiosidades es que ella escribía artículos políticos y poéticos en un diario muy conocido en aquel entonces, El Federalista, por lo que se ha sido considerada por muchos como la primera mujer periodista de este país, Leona Vicario. Pues Toño, ¿qué te parece si con el siguiente personaje, que ya es el último de los dos libros que has tenido a bien escribir? Sí, gracias, Gera. Cerramos con Carlota. Con gusto, Gera y amigos. Ella llevó por nombre María Carlota, Amalia Augusta, Victoria Clementina, Leopoldina de Sajonia, Coburgo, Gotha y Orleans. Nace el 7 de junio de 1840 en el Palacio de Laeken, Bélgica, y fallece el 19 de enero de 1927 en el Castillo de Bouchout, en Bélgica, a la edad de 86 años. Sus restos se encuentran en la iglesia de Notre Dame de Laeken, en Bruselas, allá en Bélgica. Y dentro de las curiosidades es que también esta mujer, la historia la ha vilipendiado, lamentablemente, cuando hizo mucho por los indígenas y por la gente necesitada de este país cuando llegan allá en 1864, acompañada de su esposo Maximiliano. Ella fundó, y en algunos casos hasta con los propios recursos de ella, fundó hospitales, maternidades, orfanatorios, casas de asistencia para las personas necesitadas y también establecimientos donde les daban de comer a los pobres. Insisto, en la mayoría de las ocasiones hasta con sus propios recursos. Si ustedes gustan, no fue en toda la República, pero sí fue tan siquiera en la Ciudad de México y en sus alrededores donde se dio a cabo esta labor de esta gran protagonista de la historia. Y también otra curiosidad es de que en su tiempo llegó a ser considerada como una de las 5 mujeres más ricas, en cuanto a dinero se refiere, del mundo. Algunos inclusive la mencionan como que fue la más acaudalada monetariamente de aquel entonces. Y así es, compañeros. Pues quedan pendientes 3 curiosidades. 3 curiosidades que vamos a compartir con ustedes. La primera, ¿sabían ustedes que la Ciudad de México estuvo inundada durante 5 años? La Ciudad de México estuvo inundada durante 5 años, y estoy hablando del año 1629 a 1634. Obviamente es de pensarse que hubo muchas pérdidas humanas y hubo muchas pérdidas materiales. Hay un mudo testigo en el centro histórico de esta ciudad, precisamente en la calle de Madero y Motolinía, hasta donde llegó el nivel del agua en ese tiempo, durante esos 5 años. Y se encuentra precisamente en una esquina una cabeza de león en cantera, en donde, aunque no hay ninguna placa alusiva, pero los historiadores e investigadores
afirman que ese fue el nivel al que llegó el agua en esta bonita ciudad. ¿En qué Mudo calle? testigo. ¿En qué calle? La calle de Madero y Motolinía. Calle que da para un programa. Sí, Gerard. Fíjate, Mínimo. la calle Madero, la calle Tacuba, estas dos calles dan para un programa cada uno con la mano en la cintura, Gerard, Rafa y amigos. A título personal, Sí, Gerard. me fascina estar deambulando por la calle Madero a la hora que gustes. Es una carga histórica tan grande la que tiene la calle Madero y la calle de Tacuba, pero por ejemplo en el caso de la calle de Madero tiene la ventaja de que puedes ir transitando con toda la calma del mundo, que no la hacia verdad la de Tacuba. No tiene mucho, tendrá 750 metros aproximadamente sí, de distancia, pero no tiene de mucho, longitud, no tiene mucho tiempo de que la hicieron peatonal. del 2010 para acá. Enhorabuena a quien haya tomado esa decisión. Sí, Gerard, sí, enhorabuena. Bien, pues la segunda curiosidad es, recuerdan que ya abordamos al personaje llamado el general Tomás Mejía. Bien, el general Tomás Mejía pierde la vida el 19 de junio de 1867 junto con Maximiliano y junto con Miguel Miramón. Él era muy humilde y al momento de fallecer, pues obviamente sí lo embalsaman, porque eso fue el requerimiento para estos tres ajusticiados. Pero aquí la desgracia es que su esposa no tenía dinero para el entierro. Por consiguiente, tampoco tenía dinero para el féretro. Por lo tanto, en la Ciudad de México, la esposa de Tomás Mejía tuvo durante algunos meses el cadáver de su esposo semisentado en una silla en un rincón de la sala de su casa. Esto lo llega a saber Benito Juárez y dio orden para que fuera enterrado en el Panteón de San Fernando, donde posteriormente Juárez iba a estar ya de manera permanente. Fíjate, Toño, no sé si opinas lo mismo, Rafa, que hay panteones que pueden ser atractivos turísticos. Se escucha raro, Sí. pero cuánta carga histórica también existen en los panteones, sin ir tan lejos, en este que está aquí a nuestra espalda. El Panteón de Santa Paula, conocido inicialmente y actualmente como el Panteón Museo de Belén. Tercera y última. Bien, de esta tercera y última, ya hace un momentito dije al hablar de Carranza, una curiosidad, y la voy a ampliar. En 1920 Carranza es traicionado tanto por Álvaro Obregón, como por Plutarco Elías Calles, como por Adolfo de la Huerta, razón por la cual obligan de una u otra manera a Venustiano Carranza a salir con todo y su gobierno en esos 60 vagones de ferrocarril que mencioné. Y lo curioso es de que estos tres personajes, Obregón, Calles y Adolfo de la Huerta, posteriormente fueron presidentes de México. La traición a mano poder. Y estas fueron las tres curiosidades el día de hoy, que está plagada la historia de nuestro país de curiosidades que, híjole, ¿a cuál más? ¿A cuál más? No nada más de curiosidades. Sí, de atrocidades. Sí. Y pocas, lamentablemente pocas, aunque la historia oficial nos quiera decir otra cosa, pero pocas glorias, la verdad. Sí. Más bien son atrocidades y lo que mencionabas, Gerardo. Pues no me queda más que agradecerles la compañía. Los invito a que no sea el único programa que lo hagamos así, que mínimo una vez al mes tengamos un programa donde podamos salir, no nada más estar en el estudio. De acuerdo, Gerardo. ¿Qué te parece? Me parece bien. Gracias por la invitación. Y también, pues es tu programa también, hermanote. También empezar ya con más continuidad a hacer programas musicales. Me parecería bien. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Pues gracias, Toño, gracias, Rafa. Gracias. Gracias a ambos y gracias a nuestro querido público por el favor de su atención. Salud, agua fresca de Jamaica. Besos y abrazos, se les quiere. Lo mejor de la vida para ustedes y sus familias. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Salud. Salud.
rica el agua de Jamaica, muy heladita. Oye, van a decirlos. No se grabó.